Hola a todas y todos nuestros asistentes escolares. Hoy es un día en que nos encontramos para celebrar una nueva oportunidad. Venimos de 2 años muy difíciles que nos han marcado la distancia y la imposibilidad del encuentro. Pero hoy estamos inaugurando una nueva etapa, retomando las expectativas, los sueños, las esperanzas de seguir avanzando en el trabajo y en los procesos de titularización. Celebro también que en este caso el sindicato que los está representando esté abriendo estas puertas para una oportunidad de mayor aprendizaje, que es también una oportunidad de fortalecerlos en el trabajo y en la posibilidad de seguir creciendo. Les auguro entonces que tengan un buen tránsito por esta experiencia y por supuesto los buenos resultados de estar con un trabajo estable y con posibilidades de seguir avanzando en el sistema educativo santafesino. Compañeras, compañeros, para todos aquellos que se han inscrito en el proceso de selección para ingresar al Estado y cubrir los cargos vacantes e interinos, la semana que viene, a partir del 22, comienzan las evaluaciones técnicas para dicho proceso. Y lo que pretendemos es darles los elementos, las herramientas, el conocimiento para que puedan llevar adelante este proceso de la mejor manera posible y con la mayor cantidad de conocimiento posible. Por eso los invitamos a llevar adelante este curso y estar preparados para enfrentar esta situación que nos posibilite ingresar al Estado. Vamos a dar lo que es la presentación del material nuevo que sale para los cursos, los exámenes de asistentes escolares, todo lo que es el material para la suplencia e ingreso para portero, mayordomo y portero en función mantenimiento. Una de las cosas importantes que este material fue cambiado últimamente y a raíz de eso es que empezamos a trabajar nuevamente como hacemos años anteriores desde ATE para poder hacer una explicación de qué es los conceptos básicos de este material. Si bien es cierto que el material es demasiado largo y es demasiado extenso para poder hacerlo en un video de muy pocos minutos, vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad de temas para que a todo el mundo le sirva. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que los edificios escolares necesitan muchísimo mantenimiento a raíz de su uso, de su ocupación, de todo el trabajo que se vino haciendo y sobre todo fundamentalmente después de los 2 años de pandemia en donde estuvieron prácticamente cerrados con muy poca ocupación y con muy poco mantenimiento. El uso innecesario, el uso desmesurado de lo que puede llegar a ser los establecimientos escolares llevan a ese principio de mantenimiento y ese mantenimiento lo vamos a ver directamente de 2 partes fundamentales. Por un lado lo que es el mantenimiento preventivo y por otro lado el mantenimiento correctivo. La diferencia fundamental es que el mantenimiento preventivo nosotros lo vamos a hacer a los efectos de que las instalaciones, que la parte eléctrica, que la parte sanitaria no deje de contener o no deje de funcionar y siga manteniendo la posibilidad de la funcionabilidad del establecimiento escolar. ¿Qué quiero decir con la funcionabilidad del establecimiento escolar? Los establecimientos escolares tienen que funcionar durante todo el año para que el docente transmita sus conocimientos a los alumnos capten ese conocimiento y lo puedan aplicar y desarrollar a lo largo del año. Si nosotros como asistentes escolares a lo largo del año no hacemos esos mantenimientos, es muy probable que empiecen a fallar las luces, empiecen a fallar los circuitos eléctricos, empiecen a fallar o tengamos problemas en los desagües cloacales, desagües pluviales, y eso va llevando a lo que podemos llamar como la falta de funcionabilidad. Tenemos que cortar actividades o tenemos que cortar clases para poder realizar el mantenimiento correctivo. Por eso es que se diseña un mantenimiento preventivo. ¿En qué consiste ese mantenimiento preventivo? Fundamentalmente consiste en hacer un relevamiento de toda la instalación completa, pisos, paredes, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, todo lo que es mobiliario, todo lo que es abertura, todo lo que es patio, todo lo que es jardines, a los efectos de ver qué es lo que se necesita hacer para poder desarrollar ese mantenimiento. Y ese mantenimiento lo vamos a ir haciendo
en el transcurso del año a través de lo que son las planillas de mantenimiento preventivo que tiene que mantener o que tiene que armar el portero en función de mantenimiento. Ahora bien, cuando algo se rompe, no siempre es función del portero en función de mantenimiento poder repararlo. Hay cosas que el portero no la puede hacer. Una de las cosas que yo siempre hago hincapié y sobre todo que venimos hablando en este curso es que llegado el momento de ciertas reparaciones, de ciertos mantenimientos correctivos, tenemos que llamar personal capacitado, personal idóneo, personal matriculado. Y por eso es que una de las cosas importantes que todos los trabajos de mantenimiento, el asistente escolar o el portero en función de mantenimiento, lo va a hacer siempre y cuando no corra riesgo la vida o la salud del trabajador. Y ahí es donde empezamos un poco lo que es la importancia del mantenimiento preventivo, porque el mantenimiento preventivo implica mantener limpias las instalaciones, controlarla que no se rompan. No es que si se rompe un tanque yo tengo que ir a repararlo como asistente escolar o como portero en función de mantenimiento, sino que tengo que saber que se rompió el tanque y que tengo que llamar a alguien que lo repare. Si tengo que hacer picar una parte de la pared porque puede llegar a haber una pérdida de agua o puede llegar a haber humedad en esa pared, no podría hacerlo yo porque no tengo los planos o no conozco los planos o no tengo la matrícula, y en esa picada o en esa rotura de pared puedo llegar a enganchar un caño de tubería de gas que puede llegar a complicar la situación de toda la comunidad educativa. Por eso es importante entender la diferencia entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Cuando ese mantenimiento preventivo falla o ese mantenimiento preventivo sale de control, empieza el mantenimiento correctivo. Y acá es donde vamos a empezar a explicar distintas beneficios de los mantenimientos, fundamentalmente mantenimiento preventivo. Una de ellas es que nosotros lo podemos hacer en el transcurso del tiempo, lo vamos programando en el transcurso del año para saber en qué momento vamos a realizar el mantenimiento sin necesidad de cortar las actividades. Por ejemplo, si yo veo que el tubo fluorescente empieza a tener los bordes negros o las puntas negras, ya sé que necesito un cambio, es un mantenimiento preventivo. Si yo veo que la luminaria de un salón me encuentro con que que tiene poca iluminación, que está sucia, hago el mantenimiento preventivo, la limpieza. Ahora, si yo espero que ese tubo fluorescente que estaba con los bordes negros se queme, ya va a pasar a ser un mantenimiento correctivo, lo tengo que reemplazar, y lo tengo que reemplazar cuando se quemó, no en cualquier momento, que esa es la diferencia fundamental entre una cosa y otra. Otra de las cosas, de las ventajas que tiene el mantenimiento preventivo, es que fundamentalmente va a ahorrar tiempo, va a ahorrar mucho dinero, porque vamos a poder cambiar las cosas antes que se rompan. Por ejemplo, uno de los ejemplos comunes que siempre doy: hay un enchufe que está en malas condiciones y que cada vez que enchufo la computadora, el enchufe ese hace un chispazo. En algún momento, si yo no hago el mantenimiento preventivo, no corrijo ese enchufe, va a terminar provocando un cortocircuito que puede llegar a quemar o la instalación o la computadora. Los gastos van a ser mucho más grandes, y por eso es la importancia de ese mantenimiento preventivo. Ahora bien, cuando hablamos de mantenimiento correctivo, ya estamos hablando de personas extra que vienen a hacer el reemplazo. Ya no necesariamente tiene que ser el asistente escolar el que hace ese reemplazo. ¿Por qué? Porque podemos llamar que se rompió una bomba y necesitamos una persona especialista que arregle la bomba. Se hizo un cortocircuito en la instalación eléctrica y necesitamos de un especialista que arregle la instalación eléctrica. Y así se pueden dar distintos ejemplos de lo que es los mantenimientos correctivos que podemos ir definiendo. Una de las cosas fundamentales es que el mantenimiento correctivo es el carácter puntual de realizar por el uso del agotamiento de la vida o porque se va agotando el equipo, y eso vamos a tener que cambiarlo, esos factores externos que no dependen pura y exclusivamente de la instalación. Un cortocircuito, una alza de tensión, un golpe de tensión que puede llegar a pasar por una tormenta eléctrica, o una baja de tensión que puede llegar a pasar por desperfecto en la línea de tensión. Eso hace que salgan de funcionamiento equipos que muchas veces llamamos equipos críticos, como por ejemplo son
las heladeras, los freezer, o como puede llegar a ser los proyectores, los equipos de música, que terminan rompiendo y después no pueden llegar a utilizarse. Si bien es cierto que dentro de esos equipos críticos hay algunos que son más fundamentales que otros, porque si se nos rompe una heladera perdemos la cadena de frío con todo lo que tenemos adentro. Se rompe un freezer o sale de funcionamiento un freezer y todo lo que tenemos adentro pierde la cadena de frío. Y por eso es que es importante la corrección de esos elementos y el control permanente de todo lo que son las instalaciones de los edificios. Ahora bien, ¿qué significa hacer el relevamiento? Vamos a empezar al principio de año, al principio que tomamos el cargo o cuando empezamos a hacer el mantenimiento, empezamos a hacer el relevamiento de cada una de las partes del edificio: pisos, paredes, techos, cielos rasos, todo lo que es canaleta, todo lo que es cable, todo lo que es cañería, todo lo que es instalación eléctrica, todo lo que es instalaciones sanitarias, mobiliario, aberturas, a los efectos de poder contar con una planilla completa de cuáles son los mantenimientos que vamos a realizar en el transcurso del año. Y le vamos a ir dando prioridades, y esas prioridades van a estar dadas de acuerdo a cuáles son los riesgos que puede llegar a tener o la funcionabilidad que puede llegar a afectar cada una de estas partes que tuvimos que hacer el mantenimiento. Dentro de ello, vamos a anotarlo dentro de lo que es la planilla ME01, que es la planilla de mantenimiento, en donde nos vamos a encontrar con que a través de lo que es el sistema educativo, el SIGAE, se puede descargar esa planilla de mantenimiento y podemos hacer los distintos seguimientos de cada uno de los mantenimientos de la institución escolar. Esa planilla, que normalmente tiene por un lado todo lo que es los datos del establecimiento, va a tener cuál es el encargado del establecimiento, la fecha que yo estoy haciendo el establecimiento, y nos va a encontrar con distintas renglones o distintas áreas que tenemos que ir rellenando. Una de ellas es el número de tarea, el detalle de lo que vamos a desarrollar, la ubicación, la tarea a realizar y la prioridad. De todo esto, para llenarlo realmente es muy fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el número de tareas, que la vamos a ir enumerando de acuerdo a los riesgos, de acuerdo a la probabilidad de que llegue a una situación más grave. El desarrollo de la tarea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a cambiar un tornillo, vamos a cambiar una bisagra, vamos a cambiar una parte de un baño, vamos a arreglar un vidrio, vamos a arreglar una puerta, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ubicación, ¿en qué sector del establecimiento está? En el aula número 1, en el aula número 2, en la aula Belgrano, en la aula Paso, en la aula Saavedra, como quieran. Cada una de las escuelas tiene su establecimiento. La tarea de desarrollar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar un foco, cambiar una lámpara, revisar el tomacorriente, arreglar una silla, arreglar un mobiliario, arreglar lo que puede llegar a ser un pizarrón, sacar láminas del aula para que los chicos no tengan las láminas permanentemente. Todo eso es tarea de funcionamiento y todo lo que es mantenimiento preventivo. Y la prioridad la vamos a dar con una situación sencilla. Prioridad la vamos a determinar de acuerdo a la gravedad que tiene cada uno de los casos. Una de las cosas sencilla, por ejemplo, decimos, si tenemos algo que está roto, algo que está funcionando mal y necesita un mantenimiento, y eso puede llegar a provocar un riesgo a alguien de la comunidad educativa, la prioridad va a ser alta. Si ese riesgo no es tan grave, por ejemplo, una mesada o una bacha de uno de los baños que se tapa, y yo no tengo una prioridad alta porque el baño va a volcar agua, lo que tengo que hacer es ir, cerrar la canilla, esperar que termine el recreo, que los chicos salgan del patio, ir, sacar lo que está tapado, limpiar esa pileta, y la prioridad pasa a ser una prioridad media. Ahora, cambia cuando se tapa un inodoro, que ya la situación es totalmente distinta, ya pasa a ser prioridad alta, porque el tapar el inodoro significa que empiece a haber materia orgánica o materia fecal fuera del inodoro y empieza a volcar, y entonces la prioridad es alta porque yo tengo que clausurar el baño, tengo que cortar eso que hablábamos, como decíamos, funcionabilidad
del establecimiento. Entonces, una pata de una silla rota, prioridad es baja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que puede provocar un daño, el chico se puede caer, se puede golpear, o el docente se puede caer, o un compañero de trabajo se puede caer con una pata de la silla rota, yo puedo sacar esa silla que se rompió, llevarla a un depósito, guardarla en otro lugar y esperar a hacer el mantenimiento. No es que tengo que cortar las actividades escolares para poder realizar esa tarea. El tanque de agua que no sube agua, la prioridad es alta, tengo que repararlo urgente porque no puede estar funcionando un establecimiento sin el agua necesaria y mínima para todo lo que es hidratación de la comunidad educativa, pero también las tareas de limpieza. Entonces, si el tanque no funciona, tengo que reaccionar y ponerlo como prioridad alta. La prioridad alta significa repararlo en el momento, repararlo lo más rápido posible, dentro de las posibilidades del establecimiento, dentro de las posibilidades de la comunidad educativa de las que estamos trabajando. Bien, dentro de los programas de mantenimiento nos vamos a encontrar con lo que es mantenimiento eléctrico, mantenimiento hidráulico, mantenimiento mobiliario, mantenimiento de aberturas y mantenimiento del edificio en general, que era lo que veníamos hablando. Y eso va a estar desarrollado en cada uno de los puntos. Vamos a hacer pequeños pantallazos de cada uno de los puntos como para que tengan idea qué es lo que significa el mantenimiento, fundamentalmente el mantenimiento preventivo de cada una de las cosas. Las instalaciones eléctricas, por efecto de la gran cantidad de gente, de las grandes comunidades educativas, implican que sean instalaciones que se van desgastando continuamente, se van mal usando continuamente. Muchas veces porque las luminarias quedan prendidas mayor cantidad de horas de las mínimas necesarias, muchas veces también por el mal uso, el apretar y cerrar o prender y apagar la luz durante mucho tiempo provoca quemaduras, provoca roturas, provoca problemas dentro de ello que puede llegar a llevar a lo que es un mantenimiento. Muchas veces también las instalaciones eléctricas hay que repararlas, hay que arreglarlas, porque nos vamos a encontrar con casos, por ejemplo, de instituciones escolares que han agrandado parte de la institución, han hecho aulas, se han confeccionado nuevos salones, se han agrandado baños y la instalación original es la instalación primaria. Entonces empiezan a correr riesgos de problemas de instalaciones que no soportan la cantidad de carga por la que está diseñada. Y por eso es que es importante tener en cuenta lo que es la definición precisamente de lo que es instalación eléctrica. ¿Qué vamos a controlar cuando hacemos una instalación eléctrica? Todos los componentes de la instalación, cañería, caja de paso, los tomas corrientes, las llaves, vamos a controlar los cables, vamos a controlar también lo que son los disyuntores, las llaves térmicas, pero también fundamentalmente vamos a controlar todo aquello lo que son las luminarias. ¿Y por qué vamos a hacer mucha hincapié en las llaves, en las luminarias? Porque sin la luz, pese a que la mayoría de los establecimientos de la provincia trabajan en un horario diurno, hay momentos del día, sobre todo en época de invierno, que necesitamos, tanto a la mañana como a la tarde, necesitamos de la luz artificial. Y por eso es importante que la iluminación sea lo correcta dentro del aula para que el chico pueda desarrollar sus actividades normalmente. También vamos a controlar las teclas y los tomacorrientes, porque de ahí puede llegar a venir roturas, pueden llegar a venir que salten o que se rompan esas teclas o esos tomacorrientes y dejar a la vista la corriente eléctrica provocando un daño no solamente a la criatura, sino a cualquiera de los integrantes de ese establecimiento escolar. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta dentro de las instalaciones eléctricas fundamentalmente es cuando hacemos las tareas de limpieza. Siempre que vamos a hacer una tarea de limpieza dentro de lo que es una instalación eléctrica o teniendo en cuenta la instalación eléctrica, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que hacer el corte general de lo que es la llave térmica. No podemos tocar un ventilador y limpiarlo si no está desenchufado. No podemos cambiar un tubo fluorescente si antes no cortamos la instalación eléctrica del tablero general o de los tableros secundarios. Hay muchos establecimientos de la provincia que tienen tableros secundarios. Tienen un tablero principal que está sobre lo que es
la entrada en la línea de edificación atrás de la puerta principal del establecimiento, y después nos vamos a encontrar con tableros secundarios. Esos tableros secundarios están formados por llaves térmicas y disyuntores, y nosotros lo que tenemos que hacer es cortar esos disyuntores, cortar esas llaves térmicas, a los efectos que en el lugar donde estamos haciendo el mantenimiento no tengamos corriente eléctrica. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta cuando vamos a hacer pequeños mantenimientos eléctricos, que la mayoría de las instalaciones eléctricas no la podemos limpiar con paños húmedos, porque al trabajar con paños húmedos estamos provocando, primero, que como la mayoría de los artefactos eléctricos tienen muchos componentes de metal, provoquen óxido, pero a su vez el agua es un excelente conductor de la electricidad. Entonces, si nosotros estamos trabajando con algo húmedo, estamos favoreciendo la conducción de la electricidad. Fundamentalmente, trabajar con herramientas apropiadas. ¿Apropiadas qué quiere decir? Herramientas que tengan la aislación adecuada para que yo pueda trabajar. Pese a que esté trabajando sin corriente, siempre es importante tener herramientas que nos permitan utilizar o que tengan la aislación correspondiente para trabajar con corriente eléctrica. Si yo agarro un cuchillo para aflojar un tornillito de una perilla de luz, muy probablemente no es la herramienta correspondiente, haya descarga eléctrica y esa descarga va a ir a través del cuchillo, porque el cuchillo no me va a dar la posibilidad de tener el aislante adecuado. Y aparte no es una herramienta adecuada para sacar un tornillo. El cuchillo se usa para cortar, no para destornillar. Entonces esas son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una tarea de limpieza de los artefactos eléctricos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es conocer bien los componentes dentro de los artefactos eléctricos, y ustedes van a encontrar dentro del manual todo lo que son los componentes de la instalación eléctrica: los caños, las cajas de paso, las cajas terminales, los bastidores, las teclas, los tomacorrientes, las lámparas y los cables. Vamos a ir controlando cada una de las cosas a los efectos de que funcione correctamente. Y cada cuánto vamos a dar, y ahí es donde está y donde incorporamos lo que es el manual de mantenimiento preventivo. Cada tanto tiempo vamos a desarrollar una tarea de control de la llave, de las lámparas, de las tomacorrientes, de las cajas de paso, de las cajas terminales, todo eso que lo vamos a ir controlando, y dentro del manual de mantenimiento preventivo que arrancamos a hacer cuando empezamos el principio del trabajo. O sea, arrancamos con un manual de mantenimiento preventivo y le vamos dando fecha a cada uno de los controles, y esa fecha la vamos teniendo en cuenta. Algunos controles los vamos a poder hacer directamente como asistentes escolares, otros controles no los vamos a poder hacer como asistentes escolares porque vamos a necesitar de personal tercerizado. Entonces ese personal tercerizado nosotros tenemos que dar aviso que cada 3 meses o cada 6 meses tiene que ingresar ese personal tercerizado a hacer el mantenimiento preventivo que nosotros no podemos hacer porque no tenemos incumbencia o porque no tenemos alcance o porque nuestras funciones exceden el trabajo que estamos haciendo. Una de las cosas importantes a tener en cuenta dentro de lo que es el mantenimiento preventivo es el control permanente de lo que son las llaves térmicas y los disyuntores diferenciales. La diferencia fundamental, el disyuntor diferencial lo vamos a reconocer porque está dentro de los tableros, y es una llave cuadrada que puede llegar a tener un botoncito en la parte superior de la llave, ya sea redondo, ya sea cuadrado o triangular, de color verde, rojo, amarillo o celeste. Depende de las características, depende de la marca, depende de las situaciones. ¿Cuál es lo fundamental? El disyuntor diferencial va a salvar la vida de la persona porque va a cortar por una diferencia de potencial. O sea, yo pongo ocasionalmente o porque pasó a través de la corriente, me pasa corriente a través de mi cuerpo, y lo que va a hacer es bajar la diferencia potencial del circuito. El disyuntor diferencial va a leer esa baja de diferencia potencial y va a saltar, haciendo que la vida del trabajador o la vida de la persona que toca la corriente eléctrica se salve. Va a saltar en milésimas de segundo. La llave térmica, por el contrario, no va a saltar por una diferencia de potencial, va a saltar por lo que es una diferencia termomagnética, una diferencia térmica entre lo que es
el circuito eléctrico. Entonces, yo tengo un ventilador que quedó prendido y mal acomodado y empieza a levantar temperatura, y cuando levante temperatura por esa resistencia que está ofreciendo el ventilador, lo que va a hacer es saltar esa llave térmica, o sea, salta por diferencia térmica cuando la instalación empieza a levantar temperatura. O sea que el disyuntor diferencial salva vidas, la llave térmica salva la vida de la instalación o salva la instalación para poder diferenciar precisamente las dos llaves. ¿Qué es importante controlarlo? Los disyuntores diferenciales, hacer un control permanentemente a los efectos de verificar que ese disyuntor no quede pegado por efecto de un golpe de tensión, por efecto de un chispazo, no quede pegado y cuando lo necesitamos cierre. Una de las cosas importantes, muchas veces por los mantenimientos correctivos avisamos de que un disyuntor de una zona se empieza a saltar o salta permanentemente y nos encontramos con que viene un electricista y puentea el disyuntor. ¿Qué quiere decir puentear el disyuntor? Lo anula. Eso es una de las cosas que tenemos que tratar de evitar, porque un disyuntor anulado implica que si hay un chico que por casualidad o por error toca algo de corriente eléctrica, el disyuntor no va a saltar como corresponde porque va a estar anulado y corre riesgo la vida de la comunidad. Por eso es que tenemos que controlarlo cuando hacemos los controles de los tableros eléctricos o los controles generales de toda la instalación eléctrica. Los tomas corriente, ¿qué es lo que vamos a controlar? Vamos a controlar de que cuando enchufamos y desenchufamos, el enchufe esté permanentemente ajustado, que no tenga partes móviles, que no haya chispazo, que la baquelita que rodea o el plástico que está rodeando el toma corriente, las tres patas del toma corriente, tengan precisamente la forma correcta, porque cuando empieza a haber chispazo, empieza a haber calentamiento, empieza a haber sobrecarga, eso normalmente se empiezan a deformar, y esa deformación o esa marca que nos va indicando de que el toma corriente no está en condiciones, con posibilidades que si sigue funcionando así, en algún momento deje de funcionar o se pierda la funcionabilidad del establecimiento. Por eso es que muchas veces hablamos de lo que es la funcionabilidad del establecimiento. Bien, otras cosas que vamos a controlar, las llaves para verificar de que prendan y apaguen correctamente. Muchas veces por el mal uso, por el juego de los chicos, la llave se golpea y termina saltando la parte de la tecla, dejando en descubierto los terminales o dejando en descubierto la parte eléctrica que puede llegar a provocar accidentes. Y por eso es que es importante que la tenemos que controlar, verificar que funcione correctamente, que tengan una buena funcionabilidad para poder seguir funcionando durante todo el periodo. Lo vamos a ir controlando de acuerdo a los manuales de mantenimiento cada distintos tipos de meses, cada tanta cantidad de meses, y eso nos va a dar lo que es el manual de mantenimiento preventivo que fuimos armando. Los cables, ¿qué es lo que tenemos que tener importante? Los cables es una parte fundamental, es lo que transmite la corriente eléctrica a través desde el tablero principal o de la bajada de la empresa provincial de la energía hacia cada uno de los foquitos. ¿Y por qué tenemos que controlarlo y verificarlo? Porque muchas veces esto por efecto de sobrecarga, por efecto de recalentamiento, por efecto de empalmes inapropiados, terminan provocando cortocircuito, y en muchos de los casos esos cortocircuitos son responsables de incendios que terminan pasando dentro del establecimiento. Por eso es importante controlar los cables, saber que los cables tienen distintos colores, que se puede utilizar cualquier color para hacer la instalación eléctrica, pero una de las cosas importantes es saber que el verde con la franja amarilla, que indica que es el cable de tierra, por regla general los celestes son los neutros y el resto de los colores son para el polo vivo. ¿Por qué hablamos de polo vivo, polo neutro? Porque nosotros en nuestro país tenemos la corriente que va a variar, un polo que va a tener polo positivo y polo negativo, no es como la pila, va a variar y por eso decimos polo vivo. El polo neutro no lleva corriente y el cable a tierra es aquel cable que nos va a servir precisamente para captar todo lo que son energías parásitas que pueden llegar a estar dando en el sistema y descargar directamente a tierra sin que provoque daño a la persona.
Caja de distribución. Normalmente las cajas de distribución las vamos a encontrar en la parte superior de lo que son las aulas o los establecimientos, cerca del cielo raso, dentro de las paredes. ¿Qué es lo que hace esa caja de distribución? Es la que distribuye entre lo que es el circuito que va al cielo raso y el circuito que va a la pared, llevando las llaves y los tomas corriente. Esas cajas de distribución son las que llevan los empalmes. Esas cajas normalmente pueden llegar a tener problemas de empalme, problemas de sobrecalentamiento. Muchas veces hablamos de ruido que se puede llegar a escuchar dentro de las cajas de distribución. Muchas veces también tenemos que controlar y hacer ese mantenimiento preventivo, porque esa caja de distribución lo que termina haciendo es que por el efecto del tiempo, de la temperatura que van desarrollando, la cinta aisladora que cubre los cables se empieza a despegar, y por eso es que tenemos que hacer el control permanente de esas cajas de distribución. Otra de las cosas importantes dentro de las instalaciones eléctricas, de los componentes de las instalaciones eléctricas, como decíamos hace un rato, son lo que son los disyuntores y las llaves térmicas. Llaves térmicas cortan parte del circuito para dar lugar a que yo pueda hacer un cambio o un mantenimiento preventivo. Los disyuntores son los que nos van a salvar o nos van a proteger la vida de las personas que integran. Normalmente está colocado o están instalados en los tableros principales primero el disyuntor y después la llave térmica, y de esa forma vamos a ir alimentando los distintos sectores o los distintos lugares. Bien, todo lo que es mantenimiento eléctrico también influye muchísimo lo que es limpieza de luminaria, controles de luminaria, que son otra de las partes importantes a tener en cuenta. Yo le decía hace un rato que muchas veces los tubos fluorescentes, que en la mayoría de las instalaciones escolares existen tubos fluorescentes, hoy ya reemplazados en muchos lugares por tubos de LED, y esto no lo vamos a ver, pero aquellos que tengan tubos fluorescentes normales, vamos a encontrar que las cabezas de los tubos fluorescentes pueden llegar a quedarse negra. Quedarse negra significa de que empieza el agotamiento. Ahí es cuando corresponde el reemplazo del tubo fluorescente. Bien. Vamos a mantener los tableros eléctricos, vamos a hacer verificación de conexiones y controles y fijaciones de caja cada 3 meses, verificación de etiquetas cada 6 meses, comprobante de voltaje cada 3 meses, las llaves vamos a controlar que estén correctamente puestas cada 3 meses, toma corriente lo vamos a controlar cada 3 meses, las lámparas vamos a controlar el voltaje cada 3 meses, todo lo que es limpieza de tubo y difusores lo vamos a controlar una vez al mes, y esto es una de las cosas importantes también que entran dentro del programa de mantenimiento preventivo. O sea, la limpieza de las luminarias hay que hacerlo una vez por mes. También vamos a tener en cuenta dentro de lo que es toda la instalación eléctrica completa, o sea, vamos a controlar. Acuérdense, como les decía recién, de que hay equipos dentro de la instalación eléctrica que tienen mayor prioridad o mayor criticidad o mayores críticos, son equipos más críticos con respecto a otro. Por ejemplo, las bombas de agua para alimentar en aquellos sectores, en aquellos establecimientos donde no tengan agua de red, que tengan agua de pozo, la bomba de agua pasa a ser un equipo crítico, el cual lo tenemos que mantener permanentemente funcionando, porque si no el establecimiento deja de tener agua normalmente. Bien. Otro de los mantenimientos que tenemos es las instalaciones hidráulicas. Las instalaciones hidráulicas están contempladas por todo lo que son las cañerías que llevan agua, por eso instalaciones hidráulicas. La vamos a dividir en 2 grandes sectores, las que llevan agua, en 3 grandes sectores. Las que llevan agua potable, por un lado, que es lo que sale ya sea desde la red sanitaria hacia el tanque de agua, y del tanque de agua a cada una de las canillas o a cada uno de los baños. La vamos a dividir en aguas cloacales, que es aguas negras que salen de cada una de las piletas, los desagües de la pileta, y de cada uno de los baños directamente a cloaca o a pozo negro. Y por último vamos a tener las instalaciones pluviales, que son todas aquellas que recogen el agua de lluvia. ¿Por qué es importante el mantenimiento preventivo de las instalaciones sanitarias? Porque a diferencia de lo que es la instalación eléctrica, que nosotros nos vamos a descubrir directamente que se rompe o sale del circuito porque nos vamos a quedar sin luz y nos vamos a dar cuenta, la instalación sanitaria muchas veces no nos damos cuenta hasta
hasta que no provoca daños más grandes. Una cámara de cloaca, una cámara séptica que está funcionando mal, va a lograr que el pozo negro se tape permanentemente y tengamos que desobstruirlo. Un caño de desagüe pluvial que esté tapado posiblemente termine provocando un socavón que termina siendo un riesgo más grande. Una canaleta que está goteando hacia adentro termine volcando esa parte del agua cada vez que llueva en la parte del cielo raso y termine provocando una mancha más grande o un desprendimiento de cielo raso. Un caño pinchado en el interior de una pared termina provocando que se rompa el revoque y terminemos teniendo problemas mucho más grandes. Por eso es que las instalaciones sanitarias tenemos que hacer un mantenimiento preventivo muy exhausto. Una de las cosas fundamentales es porque las instalaciones sanitarias no están diseñadas en lo que es la instalación normal para la cantidad de habitantes que tienen los establecimientos escolares. Entonces, un baño normal está diseñado para que se tire 10 veces al día, 20 veces al día, pero no para que funcione 50, 70 veces por día. Entonces, eso va haciendo que las instalaciones sanitarias se deterioren con mayor rapidez que lo que puede llegar a ser el resto de la institución. Dentro de los mantenimientos normalmente que tenemos de instalaciones sanitarias, vamos a encontrarnos los 3 mantenimientos o los 3 tipos de mantenimiento para cada una de las instalaciones, como decíamos. Más común lo que es el mantenimiento de instalaciones sanitarias de agua potable. Vamos a arrancar desde lo que es el pozo de agua, para el caso de aquellos establecimientos que tengan agua de pozo. Vamos a arrancar con eso, la bomba que va a llevar agua al tanque, el tanque, y acá viene la diferencia, como dije al principio. No es que el portero en función de mantenimiento tenga que hacer el mantenimiento del tanque, no es que el portero en función de mantenimiento tenga que hacer la limpieza periódica del tanque. Cuando hablamos limpieza periódica del tanque, hablamos que cada 6 meses hay que hacer una limpieza del tanque de agua. Pero ¿por qué yo digo de que no lo tiene que hacer el portero en función de mantenimiento? Porque subir a hacer la limpieza del tanque implicaría correr riesgo de vida. Entonces, la limpieza del tanque la tenemos que tener incluida dentro de lo que es el programa de mantenimiento preventivo, pero no es el portero en función de mantenimiento que va a hacer esa limpieza. Por ejemplo, el tanque se raja o se rompe o se pincha, sabemos de que va a estar perdiendo agua y esa agua va a provocar un daño más grande a la parte del establecimiento. Entonces, lo tenemos que tener dentro del programa de mantenimiento y hacer un mantenimiento correctivo, pero no es el portero el que sube a hacer ese mantenimiento correctivo. Bien, que normalmente dentro de lo que son los mantenimientos preventivos de agua potable, nos vamos a encontrar con los mantenimientos de las válvulas, las distintas válvulas o canillas que tenemos dentro de la instalación. Entre ellos vamos a encontrarnos con distintos tipos de válvulas. Antiguamente se utilizaban válvulas a compuertas, válvulas a clapeta, que eran de bronce, que tenían muchos problemas porque eran muy difíciles de mantener, muy difícil de cuidar. Aparte pasaron a ser tremendamente caras porque el bronce hoy tiene un costo inaccesible. Entonces se empezaron a reemplazar por las más usadas, que son las válvulas esféricas. Esas válvulas esféricas que las vamos a utilizar, que es una esferita que está dentro de la válvula, la cual hace un cierre parcial o total del flujo de agua y nos puede llegar a favorecer en cuanto a lo que es la economía y poder cortar los sistemas de agua para poder hacer los reemplazos o los mantenimientos. Otra de las válvulas que vamos a conocer es la canilla normal, que la tenemos ya sea en los lavatorios, en la cocina o en todo lugar donde tengamos una canilla para provocar limpieza o para utilizarla como bebedero. Dentro de los trabajos que vamos a hacer de la canilla hay cosas de mantenimiento preventivo que la vamos a ir viendo. Primero, si la canilla está goteando permanentemente, significa de que hay efecto de que el cuerito, como normalmente se llama, y se llama cuerito porque originalmente era de cuero, hoy ya son de plástico, el asiento de la válvula termina golpeándose, marcándose, termina cortándose o rompiéndose, y por eso la canilla pierde o gotea continuamente. Entonces lo que tenemos que hacer es desarmar la canilla y cambiar el asiento por un asiento nuevo. A veces, en muchos de los casos,
o se cambia directamente el cuerito o la goma, o se cambia el asiento completo para poder ser mucho más práctico, más fácil a poder hacerlo. Por eso es que hoy en día muchas veces estas canillas que tenían asiento o que tenían cuerito fueron reemplazadas por las canillas tipo válvula esférica, que son mucho más prácticas, que no tienen mantenimiento, sino que se reemplazan totalmente. Otra de las cosas que podemos llegar a tener como mantenimiento dentro de lo que es una canilla, muchas veces puede llegar a pasar de que por efecto de gastarse los O-ring, los prensa-estopa, cuando nosotros abrimos la canilla sale más flujo de agua por la parte superior que por la parte inferior. Eso significa que el O-ring que está sobre el vástago está desgastado, entonces tenemos que desarmar la canilla y cambiar ese O-ring. Arreglo casero, muchas veces lo que hacemos es, para estirar un tiempo más, ponerle unas vueltitas de alambre, una vueltita de hilo, una vueltita de teflón, y vamos a estirar la vida útil de esa canilla un tiempo más. Otra de las cosas que puede pasar es cuando el vástago se destruye, ya empieza a desgastarse por efecto de abrir, por efecto de cerrar permanentemente. Cuando el vástago se gasta, es lo que yo, mal llamado, pero muchas veces digo, la canilla la tratamos de cerrar y se vuelve a abrir. La canilla la abrimos y empieza a abrirse, la queremos cerrar y se empieza a abrir de nuevo y no tiene cierre, no tiene fin. Entonces eso significa que el vástago está desgastado y ahí tenemos que hacer el reemplazo completo del vástago. Muchas veces, en algunas ocasiones, por efecto de el tipo de canilla, por efecto de la marca, por efecto de muchas consecuencias, no encontramos el vástago original ni un reemplazo y tenemos que reemplazar la canilla completa. Entonces sacamos la canilla y la reemplazamos por este tipo de válvula esférica en forma de canilla que están dentro del manual. Bien, otro de los lugares que tenemos mantenimiento permanentemente son los baños, lo que son los depósitos del baño. Dentro del depósito del baño existe un sistema, un fluxómetro, que lo que hace es mantener el depósito lleno, y cuando yo aprieto el botón o tiro la cadena, se desprende una sopapa y hace que todo el líquido que está contenido dentro del depósito arrastre y barra los sólidos del inodoro. Eso muchas veces por efecto del tiempo se pueden ir desgastando, la sopapa se va llenando de humedad y empiezan a perder los baños, entonces tenemos que hacer la limpieza permanentemente. Muchas veces también por efecto del mal uso, la mala calidad de los elementos, se empiezan a cortar esas sopapas, esa soguita o cadena o como sea, se empiezan a cortar y eso da lugar a que tengamos que reemplazarla para que el baño funcione correctamente. Dentro de lo que es mantenimiento de aquellos tanques que están como mochila arriba del inodoro, existe lo mismo también en un sistema de entrada de agua, un sistema de salida de agua, a través de una sopapa o de un sistema, un fluxómetro que hoy va dando lugar. De acuerdo a la marca, tienen distintas características. Muchas veces otra de las cosas que tenemos que mantener es la cañería que va desde el depósito de agua a el inodoro, para que el agua esa salga permanentemente y vaya hacia el inodoro barriendo lo sólido que está ahí, limpiando el inodoro. Esa cañería o ese tubo de plástico muchas veces se desgasta, por el efecto del tiempo empieza a ponerse duro y empieza a perder agua cuando yo tiro la cadena. Eso me doy cuenta porque sale agua limpia, sale agua clara, entonces tengo que reemplazar ese tubo flexible para poder llegar a reemplazarlo. Ahora, si el inodoro está perdiendo por la base del inodoro, ya no está saliendo agua limpia, está saliendo agua sucia, entonces quiere decir que lo que me está fallando es la base. En ese caso tenemos que hacer el mantenimiento, desprender el inodoro, volver a colocarle un poquito de detergente al labio del inodoro que hace la unión entre lo que es el inodoro y el caño de conexión a cloaca, volver a colocar ese labio o ese fuelle en caso de que haya que reemplazarlo, ponerle un poquito de detergente para que el asiento sea correcto, sella con Fastic todo alrededor del inodoro,
se vuelve a colocar los tornillos y de esa forma evito las pérdidas. ¿Por qué tengo que evitar esa pérdida? Porque esa es agua contaminada, es agua que está saliendo ya del interior del inodoro, está volviendo a salir para afuera. Entonces por eso es importante esos mantenimientos preventivos. Bien, tanques de agua. Los tanques de agua, como le decía, realizar la limpieza del tanque de agua cada 6 meses. La limpieza del tanque de agua es sencilla. Hay un procedimiento de limpieza, se vacía el tanque, se le agrega agua lavandina, hasta la tercera parte, se barre, se limpia todo el fondo, se vuelve a vaciar el tanque, siempre por el colector superior, se vuelve a llenar el tanque, se vuelve a limpiar, se vuelve a vaciar, se vuelve a llenar, se vuelve a limpiar. La tercera vez que se limpia se deja escurrir todo el agua, se vacía por todas las cañerías para que el agua con poca concentración de cloro vaya limpiando de todo lo que puede llegar a ser bacterias o microorganismos que se formaron en las cañerías y en las canillas. Entonces la tercera limpieza la hago tranquilamente por las canillas. Una vez que termino de hacer eso, vuelvo a llenar el tanque y vuelvo a colocar normalmente el funcionamiento de todo el establecimiento. Hay que tener en cuenta, como le dije, que ese establecimiento tiene que tener ese mantenimiento, lo tiene que hacer una persona tercerizada, no lo puede hacer el asistente escolar. Los tanques en su parte superior tienen una tapa, esa tapa tiene que permanecer continuamente en el tanque, nosotros tenemos que controlar que esa tapa esté, porque si esa tapa no está, que es la entrada de agua, es lo que permite que ingresen bichos, que ingresen animales y puedan llegar a contaminar el agua del tanque. Entonces nos vamos a encontrar con que el agua del tanque es contaminada. Por eso fundamentalmente, y lo vemos en la parte de comedores escolares, cuando decimos que el agua del tanque tiene que estar analizada microbiológicamente cada 6 meses y bacteriológicamente cada 1 vez por año. O sea, los efectos de poder controlar contar con agua segura, ya sea agua de pozo o agua de red. El tanque hay que limpiarlo y hay que hacer los análisis del agua que nos están proveyendo. Muchas veces también dentro del tanque nos encontramos con todo lo que es la cañería de alimentación. A veces la boya que tiene el tanque, que es lo que va a dar lugar a que ingrese el agua dentro del tanque, o boya o flotador como normalmente se llama, por efecto del tiempo, por efecto de que se va endureciendo, se puede llegar a pinchar y puede llegar a quedarse suspendida, y eso hace que ingrese permanentemente agua al tanque. Por eso es que hay que controlarlo o realizarle ese mantenimiento preventivo. Pozos negros, aquellos establecimientos que tengan pozos negros, una de las cosas importantes que muchas veces digo y que hay que tener en cuenta, que el pozo negro es un lugar en donde van a parar las aguas negras, agua servida. Pero para que el pozo negro funcione perfectamente, tenemos que tener precauciones y cuidar extremos. Fundamentalmente, antes del pozo negro tienen que existir la cámara séptica. La cámara séptica es una cámara cerrada que es de hormigón, que tiene microorganismos que consumen la materia orgánica. Entonces, con el efecto del consumo de los microorganismos por la materia orgánica, al pozo le va a llegar nada más que agua negra. Si al pozo le empieza a llegar agua jabonosa, agua con lo que puede llegar a ser detergentes, agua con lo que puede llegar a ser desinfectantes, las bacterias de la cámara séptica se van a morir y al pozo va a empezar a llegar materia orgánica, impermeabilizando las paredes del pozo, y el pozo ya no va a funcionar como tiene que funcionar. Y por eso es que hay que destaparlo permanentemente. Cosa fundamental, el asistente escolar o el portero en función de mantenimiento no es responsable de destapar el pozo negro, sino que es responsable de llamar a la desobstructora para que haga el destape correspondiente. Bien, no utilizar productos clorados, no utilizar jabones que no sean biodegradables, no utilizar cal para la limpieza de los pozos, porque muchas veces puede llegar a provocar problemas mucho más graves. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, cuando nosotros hacemos la limpieza la limpieza del establecimiento, muchas veces utilizamos productos que pueden llegar a dañar esa materia orgánica que está, o ese material vivo, microorganismos que están dentro de la cámara séptica. Por eso es que es fundamental tener en cuenta con qué vamos a limpiar, que los detergentes sean biodegradables,
eliminar cuando hay pozo negro la menor cantidad de material cloro o de cloro que puede llegar a ir a parar al pozo negro. Para eso lo que vamos a hacer cada tanto es agregarle a los pozos negros o a las cámaras sépticas materia viva o materia orgánica viva para efecto de revivir esa materia orgánica, esos microorganismos que consuman la materia orgánica, y de esa forma podemos mantener el pozo negro seguro. En aquellos establecimientos donde no tienen pozo negro y tienen agua de red y cloaca, todo esto se reduce porque no existe. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también fundamentalmente de los desagües pluviales, que por qué hay que mantenerlos, porque muchas veces las rejillas o lo que pueden llegar a ser los caños se pinchan por el efecto de lo que puede llegar a ser raíces o yuyos o árboles y terminan provocando socavones. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta de que está no dentro del manual de portero de función mantenimiento, portero y mayordomo, sino que lo vamos a encontrar dentro del manual de lo que es cocinero, ecónomo, ayudante de cocina y celador de comedor. ¿Por qué digo eso? Porque ahí nos vamos a encontrar con el capítulo 5, en donde vamos a encontrar muchas partes de lo que es, que en los cursos lo hablamos y lo hablamos montones de veces, todo lo que es la parte de autoseguro de riesgo de trabajo, todo lo que es movimiento manual de carga, todo lo que es accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todo lo que es el cuidado de la salud del asistente escolar. Por eso es importante que también aquellos que vayan a hacer el examen de asistentes escolares para portero, portero en función de mantenimiento y mayordomo, tomen la precaución o tengan la precaución de ir al módulo 5 y leer toda la parte de autoseguro, en la parte de cocinero, y leer la parte de autoseguro, leer la parte de definiciones específicas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, cuáles son los recursos que tenemos que tener, cuál es la formación de lo que es el mapa de riesgo para poder hacer una evaluación de todos aquellos riesgos que podemos llegar a tener dentro del establecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ha pasado ya años anteriores que este material fue incluido dentro del de parte de cocineros, aquellos que no rinden precisamente la parte de cocina, no leen este material y en lo que puede llegar a ser el examen para asistentes escolares, la parte de porteros, puede llegar a ver incluida alguna pregunta correspondiente a este módulo. Y por eso les recomiendo que vayan a la lectura de eso fundamentalmente. Yo dentro del material que vamos a dejar parte de ese material para que ustedes lo puedan leer o lo puedan estudiar o lo puedan ver antes de los exámenes. Otra de las cosas importantes es saber que ya están publicadas las fechas de exámenes para cada uno de los cargos. En la página oficial de ATE lo van a tener y ya se empezó a publicar por todos lados a los efectos de que ustedes sepan qué día van a contar con cada examen y cómo va a ser la modalidad del examen. Hasta acá un poco lo que fue la presentación de este material nuevo de asistentes escolares para la parte de portero, mayordomo y portero en función de mantenimiento. Una vez más, desde ATE agradecemos a todos ustedes, a todos los asistentes escolares de la provincia. Quedamos a disposición y estamos siempre dispuestos a ayudarlo, a colaborar, tanto en las instancias previas como antes de llegar al examen. Suerte a todos.